El 15 de marzo de 2017, Dr. Carlos Mendoza, un biólogo jubilado de 65 años originario de Hermosillo, Sonora, emprendió lo que sería su última expedición científica al desierto de Altar, una vasta extensión de terreno árido, conocida por su flora única y sus condiciones extremas que habían fascinado al científico durante toda su carrera profesional. Carlos había dedicado 40 años de su vida al estudio meticuloso de las plantas del desierto, documentando especies raras y contribuyendo significativamente al conocimiento científico sobre los ecosistemas áridos de México. Esa mañana de marzo, el aire estaba particularmente seco y el sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte oriental, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados que creaban un espectáculo natural que Carlos había admirado miles de veces pero que nunca dejaba de conmoverlo profundamente. Salió de su pequeña cabaña de investigación en las afueras de Hermosillo a las 5:30 am, equipado meticulosamente con su mochila de expedición, un cuaderno de notas de cuero gastado por años de uso, su cámara fotográfica profesional Canon, un dispositivo GPS de última generación y suficientes provisiones para 3 días de trabajo de campo. Su plan era ambicioso pero rutinario para él: pasar los próximos días recolectando muestras de cactus saguaro, observando patrones de floración estacional y documentando el comportamiento de polinización de especies endémicas que solo florecían durante esta época específica del año. Carlos había informado a su esposa Ana que regresaría el 18 de marzo por la tarde, como había hecho cientos de veces durante su carrera. Sin embargo, el 18 de marzo llegó y pasó sin noticias de Carlos. El 19, 20 y 21 de marzo transcurrieron en silencio absoluto. Ana, inicialmente preocupada pero confiando en la experiencia de su esposo en el desierto, comenzó a sentir una ansiedad creciente que se transformó en terror puro cuando Carlos no respondió a sus llamadas telefónicas repetidas. El 22 de marzo, 4 días después de la fecha programada de regreso, Ana contactó a las autoridades locales, iniciando una búsqueda que se convertiría en uno de los misterios más desconcertantes de la región. El desierto de Altar, con sus 2.800 kilómetros cuadrados de terreno hostil, parecía haber engullido completamente al respetado científico sin dejar el menor rastro de su paradero. Las autoridades estatales de Sonora, coordinadas por el comandante Miguel Herrera de la Policía Ministerial, lanzaron inmediatamente una operación de búsqueda y rescate de gran escala que movilizó recursos sin precedentes para encontrar al biólogo desaparecido. La operación incluyó equipos especializados en rescate en zonas desérticas, unidades caninas entrenadas específicamente para rastreo en condiciones extremas, drones equipados con cámaras térmicas de alta resolución y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que sobrevolaron sistemáticamente miles de hectáreas de terreno inhóspito durante semanas consecutivas. El vasto y hostil terreno del desierto de Altar, con sus temperaturas diurnas que superaban los 45 grados Celsius y sus noches heladas, sus cañones ocultos, sus formaciones rocosas laberínticas y su vegetación espinosa que podía ocultar fácilmente a una persona, dificultaba enormemente las labores de búsqueda y convertía cada día en una carrera contra el tiempo. La familia Mendoza, liderada por Ana y sus 2 hijos adultos, María Elena y Roberto, distribuyó miles de carteles con la foto sonriente de Carlos y sus datos personales en todos los pueblos cercanos, estaciones de policía, hospitales, clínicas rurales y puntos de control fronterizo en un radio de 200 kilómetros alrededor del último punto conocido de su ubicación. La comunidad científica nacional e internacional también se movilizó de manera extraordinaria, con colegas de Carlos desde la Universidad Nacional Autónoma de México hasta el Instituto Smithsonian, ofreciendo recursos financieros, equipos especializados y personal voluntario para apoyar las labores de búsqueda. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y luego los meses sin encontrar ni una sola pista tangible, la esperanza de encontrar a Carlos con vida comenzó a desvanecerse gradualmente como un espejismo en el desierto. Los investigadores barajaron múltiples hipótesis sobre su desaparición.
un accidente fatal en algún cañón remoto, un ataque de animales salvajes como pumas o jabalíes, deshidratación severa que lo habría llevado a desorientarse y perderse irremediablemente, o incluso la posibilidad de un acto voluntario de desaparición, aunque esta última teoría fue rápidamente descartada por quienes conocían íntimamente el carácter y las circunstancias personales de Carlos. El doctor Mendoza era conocido en toda la comunidad científica por su carácter meticuloso, su profundo amor por su familia y su pasión inquebrantable por la investigación, características que hacían impensable cualquier acto de abandono voluntario de sus responsabilidades y seres queridos. Con el inexorable paso de los años, la búsqueda oficial se redujo gradualmente hasta convertirse en verificaciones esporádicas, y el caso de Carlos Mendoza se transformó en uno de esos misterios sin resolver que atormentan a las familias y comunidades durante décadas. La familia Mendoza, sin embargo, nunca abandonó la esperanza ni cesó en sus esfuerzos por encontrar respuestas, continuando una búsqueda personal que se convirtió en una obsesión familiar que definió sus vidas durante los siguientes 6 años. Ana, ahora convertida en una viuda de facto pero legalmente aún casada con un hombre desaparecido, visitaba el desierto religiosamente cada mes, recorriendo senderos conocidos y explorando áreas remotas, hablando con lugareños, rancheros y cualquier persona que pudiera haber visto algo relacionado con su esposo. Sus hijos, María Elena y Roberto, ahora adultos con sus propias familias, habían heredado la pasión científica de su padre y estudiaron biología y ecología respectivamente, inspirados tanto por su amor hacia él como por la necesidad de continuar su legado de alguna manera significativa. Ana mantenía viva la memoria de Carlos, organizando conferencias anuales sobre conservación del desierto, estableciendo becas de investigación en su nombre y creando un pequeño museo en su honor que exhibía sus descubrimientos científicos más importantes y sus fotografías del desierto. La comunidad científica nunca olvidó a Carlos Mendoza, y su nombre aparecía regularmente en publicaciones especializadas, conferencias internacionales y proyectos de conservación como un recordatorio constante de su contribución al conocimiento y de la tragedia de su desaparición. En marzo de 2023, exactamente 6 años después de su desaparición, un grupo de excursionistas experimentados de la Ciudad de México, liderados por el guía local Joaquín Morales, estaba explorando una zona particularmente remota del desierto de Altar, siguiendo un sendero poco conocido que serpenteaba entre formaciones rocosas ancestrales y bosques de cactus gigantes. Fue durante esta expedición que uno de los excursionistas, la bióloga marina Dr. Patricia Vázquez, notó algo inusual atrapado entre las espinas de un imponente cactus saguaro de más de 150 años de edad. Un objeto artificial que contrastaba dramáticamente con el entorno natural y que al acercarse para examinarlo más detalladamente, resultó ser una mochila de expedición científica desgastada por años de exposición a los elementos del desierto, parcialmente cubierta de arena fina y polvo acumulado, pero aún reconocible como equipo profesional de alta calidad. La mochila fue cuidadosamente recuperada por las autoridades y transportada inmediatamente al laboratorio forense de Hermosillo, donde un equipo de especialistas procedió a examinar meticulosamente su contenido bajo condiciones controladas para preservar cualquier evidencia que pudiera arrojar luz sobre el destino de Carlos Mendoza. El interior de la mochila reveló un tesoro de información que había permanecido oculto durante 6 años. El cuaderno de notas personal de Carlos, con páginas llenas de observaciones científicas detalladas, escritas con su característica letra pequeña y precisa. Una cámara fotográfica profesional que milagrosamente había resistido las condiciones extremas del desierto. Varios rollos de película sin revelar que prometían contener las últimas imágenes capturadas por el científico. Y lo más importante de todo, un dispositivo GPS de alta precisión que aún contenía datos cruciales sobre los movimientos de Carlos durante sus últimos días. Cuando los técnicos lograron extraer y analizar los datos del GPS, descubrieron algo extraordinario y perturbador. Las rutas registradas en el dispositivo
mostraban patrones de movimiento que no coincidían en absoluto con las áreas que habían sido exhaustivamente exploradas durante las búsquedas iniciales de 2017. Los datos revelaban que Carlos había descubierto y seguido un sendero completamente desconocido, que lo había llevado a áreas del desierto que ni siquiera aparecían en los mapas topográficos más detallados de la región, sugiriendo la existencia de refugios naturales ocultos, cuevas o formaciones geológicas que habían permanecido secretas durante décadas. Pero lo que realmente alarmó a los investigadores fueron las anotaciones encontradas en las últimas páginas del cuaderno de Carlos, escritas con una urgencia evidente y una letra cada vez más irregular que sugería estrés o miedo creciente. Estas notas contenían referencias crípticas pero inequívocas a una red de extracción ilegal, especies protegidas en peligro y operación comercial clandestina, junto con coordenadas GPS específicas y nombres de personas que Carlos aparentemente había observado realizando actividades sospechosas en áreas remotas del desierto. Las fotografías reveladas de los rollos de película confirmaron las sospechas más terribles. Imágenes de camiones cargados con plantas extraídas ilegalmente, personas uniformadas transportando especímenes raros y evidencia fotográfica de una operación de tráfico de especies protegidas que operaba en las profundidades más remotas del desierto de Altar. La última entrada en el cuaderno de Carlos, fechada el 17 de marzo de 2017, un día antes de su desaparición programada, contenía una frase que helaba la sangre. Me han descubierto. Debo esconder esta evidencia. Si algo me pasa, que Ana sepa que morí defendiendo lo que amaba. La investigación criminal que siguió al descubrimiento de la mochila de Carlos reveló la existencia de una sofisticada red internacional de tráfico de especies protegidas que había estado operando en el desierto de Altar durante más de una década, utilizando la vastedad y el aislamiento del terreno para ocultar sus actividades ilegales de las autoridades mexicanas y estadounidenses. El comandante Herrera, trabajando ahora en coordinación con agentes federales y especialistas en delitos ambientales, descubrió que Carlos había estado siguiendo discretamente las pistas de esta organización criminal durante meses antes de su desaparición, documentando meticulosamente sus operaciones con la intención de presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes. Los registros encontrados en su cuaderno y las fotografías reveladas proporcionaron evidencia irrefutable de que la red estaba extrayendo ilegalmente cactus saguaro centenarios, plantas de agave raras y otras especies endémicas protegidas por la ley mexicana e internacional, para venderlas en el mercado negro a coleccionistas privados, jardines botánicos sin escrúpulos y empresas farmacéuticas que buscaban compuestos únicos para el desarrollo de medicamentos. La investigación reveló que Carlos había sido descubierto por los traficantes durante una de sus expediciones de documentación, y que su desaparición no había sido accidental, sino el resultado directo de un acto de violencia perpetrado para silenciar a un testigo peligroso que amenazaba con exponer toda la operación criminal. Los últimos registros GPS de Carlos mostraban que había sido perseguido a través del desierto durante horas, tratando desesperadamente de escapar de sus captores mientras documentaba todo lo que podía en su cuaderno, hasta que finalmente fue alcanzado en una zona remota donde los criminales creyeron que su cuerpo y su evidencia nunca serían encontrados. Sin embargo, en un último acto de valentía científica, Carlos había logrado esconder su mochila en el cactus saguaro, esperando que algún día alguien la encontrara y pudiera usar su evidencia para llevar a los criminales ante la justicia y proteger el ecosistema que había dedicado su vida a estudiar y preservar. La familia Mendoza, devastada por la confirmación de que Carlos había sido asesinado, pero también orgullosa de su heroísmo final, colaboró estrechamente con las autoridades para desmantelar completamente la red criminal, proporcionando información adicional que Carlos había compartido con Ana en conversaciones privadas durante los meses anteriores a su muerte. La operación policial resultante, denominada Operación Saguaro, logró arrestar a 17 miembros de la organización criminal, recuperar miles de especímenes de plantas protegidas y desmantelar una red que generaba millones de dólares anuales
en ganancias ilegales a costa de la destrucción del patrimonio natural de México. El caso de Carlos Mendoza se transformó rápidamente en un símbolo poderoso de la lucha por la conservación ambiental y la justicia ecológica en México y toda América Latina, inspirando cambios legislativos significativos y una mayor conciencia pública sobre los crímenes contra el medio ambiente. Su historia fue documentada exhaustivamente en libros académicos, artículos periodísticos, documentales cinematográficos y conferencias internacionales, destacando no solo la valentía y dedicación de un científico que sacrificó su vida por proteger la naturaleza, sino también exponiendo la vulnerabilidad de los ecosistemas únicos ante las amenazas del crimen organizado y el tráfico ilegal de especies. La familia Mendoza, liderada por Ana con el apoyo inquebrantable de sus hijos María Elena y Roberto, estableció la Fundación Dr. Carlos Mendoza para la Conservación del Desierto, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a jóvenes biólogos, financiar proyectos de investigación y conservación en zonas vulnerables, y proporcionar recursos y protección a científicos que trabajan en áreas remotas donde pueden enfrentar riesgos similares a los que enfrentó Carlos. La Fundación también estableció un programa de becas que cada año permite a estudiantes prometedores de biología y ecología continuar el trabajo pionero de Carlos en el estudio y protección de los ecosistemas desérticos. Cada año, el 15 de marzo, aniversario de la última expedición de Carlos, se realizan caminatas conmemorativas, eventos educativos y ceremonias de plantación de cactus en el desierto de Altar, actividades que reúnen a científicos, estudiantes, conservacionistas y miembros de la comunidad local para mantener viva su memoria y promover el respeto por el medio ambiente que él tanto amó. El gobierno de Sonora, en reconocimiento al sacrificio de Carlos y la importancia de su trabajo, designó oficialmente 50,000 hectáreas del desierto de Altar como la Reserva Natural Dr. Carlos Mendoza, creando la primera área protegida de México, nombrada en honor a un científico asesinado mientras defendía el medio ambiente. La reserva no solo protege las especies que Carlos estudió durante su carrera, sino que también sirve como un centro de investigación y educación, donde futuras generaciones de científicos pueden continuar su trabajo en un ambiente seguro y legalmente protegido. El cactus saguaro donde fue encontrada la mochila de Carlos fue designado como monumento natural y se erigió una placa conmemorativa que lee: en este lugar, el Dr. Carlos Mendoza escondió la evidencia que llevaría a la justicia a quienes destruían el desierto que él amaba. Su valentía salvó este ecosistema para las futuras generaciones. La comunidad científica internacional reconoció póstumamente la extraordinaria importancia del trabajo de Carlos Mendoza, y su investigación sobre el desierto de Altar contribuyó directamente a la creación de nuevas áreas protegidas, políticas ambientales más estrictas y protocolos de seguridad mejorados para investigadores que trabajan en zonas remotas. La Sociedad Internacional de Biología del Desierto estableció el premio anual Dr. Carlos Mendoza para reconocer a científicos que demuestran valentía excepcional en la protección de ecosistemas amenazados, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México creó la Cátedra Carlos Mendoza de Conservación del Desierto, un programa académico prestigioso que atrae a estudiantes e investigadores de todo el mundo. Su legado científico perdura no solo en la protección de especies endémicas del desierto de Altar, sino también en la formación de nuevas generaciones de biólogos comprometidos con la conservación que han sido inspirados por su ejemplo de integridad científica y valor personal. La mochila encontrada en el cactus, junto con su contenido original, se exhibe permanentemente en el Museo Nacional de Historia Natural de la Ciudad de México, como testimonio tangible de su pasión, sacrificio y contribución final a la ciencia y la conservación. Los rollos de película revelados después de 6 años en el desierto produjeron algunas de las imágenes más impactantes jamás capturadas de la flora del desierto de Altar, y estas fotografías han sido utilizadas en libros de texto, documentales y campañas de conservación en todo el mundo. El dispositivo GPS de Carlos,
Después de ser analizado exhaustivamente por expertos forenses, fue donado al Instituto de Investigaciones del Desierto, donde se utiliza para entrenar a nuevos investigadores en técnicas de navegación y documentación en terrenos extremos. Las coordenadas exactas registradas en el GPS durante los últimos días de Carlos han sido utilizadas para crear mapas detallados de áreas previamente inexploradas del desierto, abriendo nuevas oportunidades para la investigación científica y la conservación. Más importante aún, los protocolos de seguridad desarrollados a partir del análisis de la desaparición de Carlos han sido adoptados por instituciones de investigación en todo el mundo, incluyendo sistemas de comunicación satelital obligatorios, equipos de rastreo GPS redundantes y procedimientos de verificación regular que han prevenido tragedias similares en otros lugares. El cuaderno de notas de Carlos, con sus observaciones meticulosas y su documentación final de la red criminal, ha sido digitalizado y está disponible en línea para investigadores de todo el mundo, asegurando que su trabajo científico continúe beneficiando a la humanidad mucho después de su muerte heroica. A pesar de la tragedia devastadora de perder a Carlos de manera tan violenta y prematura, la familia Mendoza encontró un consuelo profundo y duradero en la certeza absoluta de que él había dedicado sus últimos días en la tierra a su pasión más profunda y a la defensa inquebrantable de la naturaleza que había definido toda su vida profesional y personal. Ana, ahora reconocida internacionalmente como una defensora incansable de los derechos de las víctimas de crímenes ambientales, junto con sus hijos María Elena y Roberto, quienes se habían convertido en biólogos distinguidos por derecho propio, continuaron el trabajo pionero de Carlos con una determinación renovada y un sentido de propósito que transformó su dolor en una fuerza poderosa para el cambio positivo. La historia de Carlos Mendoza se convirtió en un recordatorio poderoso y permanente de los riesgos reales que enfrentan quienes dedican sus vidas a la protección del medio ambiente, pero también de la importancia crítica de preservar nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones, sin importar el costo personal que esa preservación pueda requerir. La familia estableció un protocolo anual de visitas al cactus saguaro, donde fue encontrada la mochila de Carlos, convirtiendo el sitio en un lugar de peregrinación personal y reflexión, donde pueden sentir su presencia continua y renovar su compromiso con los valores que él representaba. Ana, a pesar de las ofertas de remarriage de varios pretendientes respetables, eligió permanecer soltera y dedicar el resto de su vida a honrar la memoria de Carlos y continuar su trabajo de conservación, sintiendo que su amor por él y su misión compartida eran más fuertes que cualquier deseo de compañía romántica. Los nietos de Carlos, hijos de María Elena y Roberto, crecieron escuchando historias detalladas sobre su abuelo héroe y desarrollaron desde temprana edad una pasión por la naturaleza y la ciencia que asegura que su legado continuará por generaciones futuras. La casa familiar en Hermosillo se convirtió en un museo informal donde colegas, estudiantes y admiradores de Carlos pueden visitar para ver sus colecciones personales, sus fotografías del desierto y los instrumentos científicos que utilizó durante su carrera, creando un espacio de inspiración y aprendizaje que mantiene vivo su espíritu científico. Cada miembro de la familia Mendoza lleva consigo una pequeña muestra de arena del desierto de Altar, recogida del lugar donde fue encontrada la mochila de Carlos, como un recordatorio constante de su sacrificio y un símbolo de su conexión eterna con el lugar que él amó lo suficiente como para morir protegiéndolo. La historia de Carlos ha inspirado a docenas de jóvenes científicos a especializarse en conservación del desierto, y muchos de ellos han visitado a la familia Mendoza para expresar personalmente cómo la valentía de Carlos influyó en sus decisiones de carrera y su compromiso con la protección ambiental. 6 años después del descubrimiento de la mochila que reveló la verdad sobre el destino heroico de Carlos Mendoza, la fundación creada en su honor había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de conservación más respetadas y efectivas de América Latina, financiando numerosos proyectos de investigación y conservación en México, Guatemala, Colombia y otros países con ecosistemas desérticos vulnerables.
La fundación había otorgado más de 200 becas de investigación a jóvenes biólogos prometedores, permitiéndoles estudiar y trabajar en áreas protegidas bajo condiciones de seguridad mejoradas que incluían equipos de comunicación satelital, protocolos de seguridad estrictos y sistemas de apoyo que Carlos nunca tuvo disponibles durante su trabajo solitario en el desierto. La conciencia pública sobre la importancia crítica del desierto de Altar y otros ecosistemas áridos había aumentado exponencialmente, en gran parte debido a los esfuerzos educativos de la Fundación y la cobertura mediática continua de la historia de Carlos, resultando en un apoyo político y financiero sin precedentes para la conservación del desierto en México. El programa de educación ambiental de la Fundación había llegado a más de 50,000 estudiantes de primaria y secundaria en todo México, utilizando la historia de Carlos como un ejemplo inspirador de dedicación científica y valor personal. Y muchos de estos estudiantes habían expresado interés en seguir carreras en biología y conservación. La Operación Saguaro, la investigación criminal que surgió del descubrimiento de la evidencia de Carlos, había resultado en condenas de prisión para todos los miembros de la red de tráfico de especies, y las multas y confiscaciones habían generado millones de pesos que fueron destinados directamente a programas de conservación y restauración del desierto. El gobierno mexicano, inspirado por el ejemplo de Carlos y presionado por la atención internacional que su caso había generado, había fortalecido significativamente las leyes de protección ambiental y había aumentado el financiamiento para la aplicación de estas leyes en áreas remotas donde operan los traficantes de especies. La Reserva Natural Dr. Carlos Mendoza se había expandido a 75,000 hectáreas y había sido designada como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo tanto su importancia ecológica única como su significado como símbolo de la lucha por la conservación ambiental. Investigadores de universidades de todo el mundo visitaban regularmente la reserva para estudiar las especies que Carlos había documentado, y muchos de sus descubrimientos científicos habían llevado al desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos médicos derivados de compuestos únicos encontrados en las plantas del desierto. La historia de Carlos Mendoza había inspirado la creación de protocolos de seguridad similares en más de 30 países, y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza habían adoptado sus métodos de documentación y sus estándares de integridad científica como modelos para investigadores en todo el mundo. Hoy, más de una década después de la trágica desaparición de Carlos Mendoza en el desierto de Altar, su memoria y su legado continúan viviendo intensamente en el corazón de quienes lo conocieron personalmente y en la naturaleza extraordinaria que él amó, con una pasión que literalmente le costó la vida, pero que también salvó un ecosistema entero para las generaciones futuras. Su historia ha trascendido las fronteras nacionales y se ha convertido en un símbolo internacional de dedicación científica, valentía personal y amor incondicional por la tierra, inspirando a miles de personas en todo el mundo a involucrarse activamente en la protección del medio ambiente y a valorar la riqueza natural irreemplazable de los ecosistemas áridos que una vez fueron considerados tierras baldías sin valor. En el desierto de Altar, el nombre de Carlos Mendoza se ha convertido en sinónimo de esperanza, compromiso inquebrantable y la creencia fundamental de que una sola persona dedicada puede hacer una diferencia monumental en la protección de nuestro planeta, incluso si esa diferencia requiere el sacrificio supremo de la propia vida. La Reserva Natural Dr. Carlos Mendoza ha florecido bajo protección legal estricta y se ha convertido en un modelo mundial de conservación exitosa, albergando especies de plantas y animales que han sido salvadas de la extinción gracias directamente al sacrificio heroico de Carlos y la evidencia que él logró preservar durante sus últimos momentos de vida. Cada año, el 15 de marzo, miles de personas de todo el mundo participan en ceremonias conmemorativas, caminatas educativas y actividades de plantación que reúnen a comunidades enteras, científicos distinguidos, estudiantes entusiastas y amantes de la naturaleza para honrar la vida extraordinaria de Carlos
y renovar su compromiso colectivo con la protección ambiental. Ana Mendoza, ahora en sus 70 años pero aún vibrante y activa, continúa dirigiendo la fundación con la energía y determinación de alguien la mitad de su edad, viajando por todo el mundo para dar conferencias sobre conservación y compartir la historia inspiradora de su esposo con audiencias que invariablemente quedan profundamente conmovidas por su mensaje de amor, sacrificio y esperanza. Sus hijos y nietos han seguido los pasos de Carlos, convirtiéndose en científicos, conservacionistas y educadores que llevan adelante su legado con orgullo y determinación, asegurando que su trabajo pionero continúe beneficiando al mundo durante muchas generaciones más. El cactus saguaro centenario donde fue encontrada la mochila de Carlos se ha convertido en uno de los sitios de peregrinación ambiental más visitados de América del Norte, con un sendero interpretativo que cuenta su historia y un centro de visitantes que educa a miles de personas cada año sobre la importancia de la conservación del desierto y los riesgos que enfrentan quienes dedican sus vidas a proteger el medio ambiente. Su historia ha sido inmortalizada en libros, documentales, películas, canciones y obras de arte que continúan inspirando a nuevas generaciones de defensores ambientales, y su nombre aparece en escuelas, calles, parques y centros de investigación en todo México y más allá. Más importante que cualquier monumento o reconocimiento, sin embargo, es el hecho de que el ecosistema del desierto de Altar, que Carlos amó tanto, continúa prosperando bajo protección legal. Sus especies únicas siguen floreciendo en libertad, y su belleza natural permanece intacta para que las futuras generaciones puedan experimentar la misma maravilla y inspiración que motivaron a Carlos Mendoza a dedicar su vida, y finalmente dar su vida, por su preservación.